Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollamos en esta ocasión el módulo 30, el último módulo del curso, con el tema circuitos acoplados. En el módulo anterior introdujimos la noción de autoinducción. Se refiere esto al fenómeno que ocurre cuando una espira interactúa consigo misma debido a su propio campo. Vale decir, como conclusión de la noción de autoinducción, que si la corriente eléctrica que circula por una espira cambia con el tiempo, entonces la espira genera una corriente opuesta que, con ley de Lenz, da lugar a que el flujo resultante se oponga al flujo del campo magnético de la espira sobre sí misma. Ahora bien, hay un fenómeno adicional, no exactamente un fenómeno nuevo, pues es estrechamente relacionado con el anterior y explicable con ley de inducción de Faraday, al que conocemos como fenómenos de inducción mutua. Para mirarlo con algún detalle, vamos primero a considerar este primer dibujo en el que aparece una bobina con corriente que se mueve, ya sea alejándose o acercándose a una espira con corriente. Esta espira, si se quiere, se puede reemplazar por otra bobina. Lo que aquí teníamos inicialmente, y que fue aquello con lo que empezamos el estudio del efecto Faraday, fue una bobina con su equivalente polo norte y sur, o también un imán con su norte y con su sur. El movimiento de este imán o de esta bobina genera una corriente sobre la espira. Ahora bien, lo que queremos estudiar en esta ocasión es un fenómeno exactamente explicable con esta misma idea de Faraday, consistente en: tengamos ahora una bobina con corriente, tengamos ahora una segunda bobina con corriente y movamos la primera bobina frente a la segunda. Esta bobina con corriente y evidentemente con su campo magnético es capaz de cambiar el flujo de la primera bobina sobre la segunda, cambiarlo con el tiempo, induciendo entonces en la segunda bobina una corriente autoinducida. Pero resulta que cuando esta bobina se mueve frente a esta, el campo magnético de esta bobina que atraviesa a la primera también tiene un flujo que cambia con el tiempo, y de esa manera la segunda bobina es capaz de ejercer una acción de inducción sobre la primera. Vale decir entonces, cualquiera de las dos bobinas que esté en movimiento frente a la primera, o las dos bobinas en reposo, con corriente variable sobre una de ellas, la primera o la segunda, o con corriente variable sobre la segunda y corriente fija sobre la primera, en cualquiera de estas situaciones, una bobina ejerce un efecto de autoinducción sobre la otra y recíprocamente. Es el fenómeno que vamos a llamar entonces de inducción mutua, en el que dos circuitos cercanos se autoinducen corrientes. Lo decimos de la siguiente manera: el circuito 1, vamos a decir este circuito, siendo este el 2, el circuito 1 es capaz de ejercer una acción de inducción sobre el segundo circuito, generando en el segundo una fuerza electromotriz que a su vez genera en el segundo circuito una corriente eléctrica. Sin embargo, recíprocamente, el segundo circuito es capaz de ejercer una acción sobre el primero, generando en él una fuerza electromotriz que establece en el primero de los circuitos una corriente eléctrica. Estos efectos recíprocos provocan entonces una interacción entre los dos circuitos cercanos y debemos entonces hablar
desde este momento en adelante de circuitos acoplados. Y en particular vamos a establecer de nuevo la noción de inductancia. Ya no solo la inductancia como lo veíamos en el módulo 29, establecida de un circuito con respecto a sí mismo, autoinductancia, sino de un circuito respecto a otro, es decir, inductancia mutua. Veamos el efecto de inductancia mutua considerando dos bobinas cercanas, dos solenoides. Uno de ellos consta de N1 espiras y circula sobre el solenoide una corriente I1. El segundo solenoide tiene N2 espiras y sobre él circula una corriente I2. En general, estas corrientes I1 y I2 son dependientes del tiempo. Veamos primero que todo cuál es el efecto del primer solenoide sobre el segundo. ¿Qué pasa con el primer solenoide? El primer solenoide tiene líneas de campo magnético, ya que tiene una corriente que circula por él, un campo magnético cuyo flujo a través del segundo puede variar con el tiempo en formas diversas. Una de ellas, que la corriente I1 cambia con el tiempo, o lo otro, que el solenoide número 1 se mueva hacia el 2. Vamos a restringirnos a una situación más simple, que es solenoides en reposo, pero corrientes variables con el tiempo. Tendremos entonces un primer punto. El flujo del solenoide 1 a través del solenoide 2 está descrito por esta expresión Φ12. N2 Φ12 es el flujo total que el solenoide 1 tiene sobre todas las espiras del solenoide 2, donde en la primera expresión habíamos dicho que este término de flujo es el flujo del solenoide 1 sobre una espira del 2, sobre todas las espiras del 2, y este término, que es el flujo neto del 1 sobre el 2, es siempre proporcional a la corriente que circule sobre la espira que está haciendo el papel de fuente del flujo de campo magnético. Observemos esta expresión que es importante. Flujo del solenoide 1 a través del 2 es proporcional a la corriente que circula en el 1, y hay un factor de proporcionalidad 1,2 que vamos a llamar la inductancia mutua del 1 hacia el 2. Ahora, el primer solenoide es capaz entonces de ejercer una fuerza electromotriz sobre todas las espiras del segundo solenoide. Esta expresión que aquí aparece es exactamente la forma que adopta entonces la ley de inducción de Faraday. Y como N2 de Φ12 es M12I, entonces la derivada temporal va a dar lugar a una derivada temporal de I1. Esto es la fuerza electromotriz que el primer solenoide ejerce sobre el segundo. Ahora bien, y recíprocamente, ¿cuál es la acción que el segundo solenoide ejerce sobre el primero? Ante todo, hay también líneas de campo magnético que son debidas al segundo solenoide y cuyo flujo sobre el primero cambia con el tiempo si la corriente I2 cambia temporalmente. Esto entonces nos dice que el flujo total del segundo solenoide sobre el primero tiene la necesidad de ser multiplicado por N1, flujo total del 2 sobre el 1. Ahora, el flujo total del 2 sobre el 1
depende de la corriente del segundo solenoide. Y el segundo solenoide es capaz entonces, por interacción, de generar una fuerza electromotriz sobre el primer solenoide que está dada por la ley de inducción de Faraday, y puesto que este término N1 phi2 1 está dada por esta línea, entonces la inducción de fuerza electromotriz del segundo sobre el primero tiene esta expresión, donde ahora M21 es la inductancia mutua del segundo sobre el primero. Antes teníamos un M1, 2, inductancia del primero sobre el segundo. Ahora bien, es posible demostrar, con argumentos que no presentaremos aquí, que la inductancia del primero sobre el segundo y del segundo sobre el primero son iguales, y puede en consecuencia ser llamada simplemente coeficiente de inducción mutua. Y en consecuencia, las expresiones para la fuerza electromotriz inducida por cada solenoide sobre el otro pueden ser escritas respectivamente como B1, que es la fuerza electromotriz inducida por el circuito 2 sobre el 1, y la fuerza electromotriz inducida por el circuito 1 sobre el 2. Observen ustedes la aparición del mismo coeficiente de inducción mutua, pero derivadas temporales de corrientes diferentes. B1, FEM inducida sobre el circuito 1, tiene que ver con la variación temporal de la corriente en el segundo, como la fuerza electromotriz inducida en el segundo tiene que ver con la variación temporal de la corriente inducida en el primero. Un caso simple: supóngase que la corriente sobre el primer circuito varía como coseno de 4t, mientras la corriente sobre el segundo varía como coseno de 3t, para una inductancia de 100 milihenrios. Esto significa que podemos escribir las FEM inducidas como estas expresiones con variación de 4t y con variación de 3t. Cada una corresponde a la FEM inducida por el otro circuito. Ahora calculemos el coeficiente de inductancia mutua en un caso muy simple. Nos vamos a restringir a situaciones como esta, en la que la bobina 2 está en reposo respecto a la 1, y en este caso particular la bobina 2 más pequeña está dentro de la 1 y es coaxial. Sobre la bobina 1 circula una corriente I1 y tiene un radio B. La bobina 2 tiene una corriente I2 y un radio A, siendo A menor que B, y la segunda bobina está coaxial y en el centro de la gran bobina. Hemos dicho que esta expresión, que nos muestra cuál es el flujo total debido a la primera bobina sobre la segunda, el flujo total, es decir, hay que multiplicar por N2, porque es el flujo total de la primera espira, o del primer solenoide más bien, sobre las N2 espiras del segundo solenoide. Debemos añadir que el interior tiene N2 espiras y el exterior tiene N1. Entonces, el flujo neto del grande sobre el pequeño es proporcional a la corriente que circula sobre el solenoide exterior. Esta expresión nos permite calcular M si somos capaces de calcular cuál es el flujo que el solenoide grande tiene sobre el solenoide pequeño. Y ese es un cálculo relativamente fácil si nos restringimos a una situación donde el solenoide exterior es un solenoide largo, caso en el cual su campo magnético es mu sub 0 N1 y sub 1, donde N es el número de espiras
N1 por unidad de longitud del solenoide grande. El M entonces resulta ser N2 sobre I por el flujo, que es entonces el campo magnético multiplicado por el área del solenoide a través del cual queremos calcular el flujo, que es el solenoide interno, cuya área es pi por A2. Tendremos entonces como valor de la inductancia mutua mu sub 0 N1 N mayúscula 2 pi por A2. Y de ese modo entonces, si la corriente que circula por el solenoide externo, el mayor, cambia con el tiempo, se induce sobre el solenoide interior una fuerza electromotriz que es menos m de I sub 1 de t, lo que nos da, reemplazando el valor de m, un valor para la fuerza electromotriz inducida por el solenoide grande sobre el solenoide interno, igual a esta expresión. Tenemos entonces un primer cálculo simple que nos da no solo la inductancia mutua a través de una operación bastante sencilla, sino además la fuerza electromotriz inducida sobre el solenoide interno. Ahora, una aplicación directa de este concepto de inductancia mutua es el que trae el transformador eléctrico. Un transformador eléctrico ciertamente tiene que ver con corrientes eléctricas, pero en esencia es un fenómeno en el que lo primordial es la presencia de flujos magnéticos. Observen la estructura del transformador. Se trata de una serie de placas cuadradas con huecos en el centro para poder hacer el arrollamiento de los alambres, superpuestas unas sobre las otras. Esta superposición de placas, en vez de ser un bloque sólido de metal conductor, es el que permite un diseño eficiente. Porque si en vez de un solo bloque metálico lo hacemos a través de superposición de placas, nos evitamos la presencia en gran medida de corrientes de Foucault. Como vamos a mirarlo enseguida, este es un artefacto donde el fenómeno esencial es un fenómeno de autoinducción, es decir, dominado por la presencia de corrientes de inducción de Faraday, y en particular aparecen corrientes de Foucault sobre las láminas, pero el hecho de que aparezcan corrientes de Foucault ya sobre láminas en vez de aparecer sobre un bloque sólido permite que esas corrientes tengan menor intensidad y en consecuencia eviten el excesivo calentamiento de los transformadores, que de todas maneras siempre ocurre, porque habrá, por perfecto que sea el transformador, habrá corrientes remanentes de Foucault. Tenemos entonces en el transformador un primer sector izquierdo al que vamos a llamar el sector de la bobina primaria. Bobina primaria significa un alambre se enrolla sobre esta sección vertical del alambre y es alimentada por un generador. Este generador es de corriente alterna. Básicamente un transformador hace su trabajo si la diferencia de potencial que lo alimenta y consecuentemente la corriente que fluye por el primario es una corriente alterna, una corriente variable con el tiempo. Ahora bien, esta corriente I sub 1 variable con el tiempo genera flujo que circula por el núcleo del transformador y penetra a la segunda bobina. Noten que en esta segunda bobina no tenemos ninguna fuente de corriente. Es decir, cuando funciona el generador alterno, produce un campo magnético cambiante con el tiempo. Este campo magnético cambiante con el tiempo genera sobre
las espiras de la bobina secundaria un flujo cambiante con el tiempo, que genera sobre estas espiras un efecto de inducción. Este efecto de inducción da lugar entonces, por variación del flujo con el tiempo, a que aparezca sobre las espiras del secundario una corriente eléctrica I sub 2 que en este caso mostrado va a alimentar una resistencia. Por ejemplo, va a alimentar los bombillos, va a alimentar una licuadora, va a alimentar una lavadora, un electrodoméstico, una máquina industrial, en general cualquier artefacto que necesite corriente eléctrica. ¿Cuál es la característica fundamental de un transformador y su objetivo primordial? Alimentar el transformador en sus primarios con una corriente eléctrica, que provienen de una fuente que tiene cierta diferencia de potencial. Lograr que por inducción se produzca una corriente diferente, con una diferencia de potencial entre sus extremos diferente. Y lograr con esto entonces propósitos como reducir el voltaje, aumentar el voltaje, cosas que son bastante importantes, en particular en el proceso de transporte de energía eléctrica desde las centrales hidroeléctricas donde la energía eléctrica se produce, es decir, desde donde comienza a viajar la corriente eléctrica que llega a las industrias, a la ciudad, a las casas. Veamos entonces algunas de las características esenciales del transformador. Un punto importante, en el transformador prácticamente todo el flujo que es producido en el primario es llevado por el núcleo del transformador a través de las espiras del secundario, conservándose prácticamente intacto el flujo. Es decir, hay pérdidas pequeñas de flujo magnético que no atraviesa entonces la bobina de los secundarios. El núcleo de hierro tiene un objetivo fundamental y es concentrar el flujo magnético. Si se tuviera una bobina primaria en el aire, una bobina secundaria en el aire, o habiendo enrollado el primario y el secundario en bobinas de tipo dieléctrico, en materiales no magnéticos, habría una pérdida de flujo alta. De manera que es explicable entonces la conveniencia de que el flujo magnético sea portado de la espira o de la bobina 1 a la 2 a través de un núcleo de hierro. Ahora bien, el núcleo, hemos dicho, se trabaja en términos de láminas para disminuir corrientes de Foucault y por lo tanto disminuir el calentamiento que estas corrientes producen por efecto Joule. Ahora bien, decíamos, en el transformador se realiza un proceso de cambio de voltaje y de corrientes, de V sub 1 e I sub 1 a V sub 2 e I sub 2. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre sencillamente porque los cambios de flujo, los cambios de flujo de la espira o del secundario sobre el primario ejercen en el primario una fuerza electromotriz que recíprocamente es ejercido en el secundario por el cambio de flujo del primario sobre las espiras del secundario. Decíamos que el flujo 2 sobre el 1 y el 1 sobre el 2 son prácticamente iguales. Esto significa que estas derivadas temporales son aproximadamente las mismas, por lo cual V1 sobre V2 es cercano a N1 sobre N2. Está dicho acá, y en esta expresión ciertamente deberíamos decir esto es aproximadamente igual. El cociente entre las fuerzas electromotrices del primario y el secundario es como la conexión entre el número de espiras de ambas porciones del transformador. Ahora bien, la potencia que entra al primario
es prácticamente la misma que llega al secundario. Es decir, los transformadores tienen una potencia alta que va entre el 90 y el 99%. Una porción de la energía se pierde ciertamente en calentamiento por los efectos de las corrientes de Foucault, pero es una eficiencia bastante alta. Como aproximación, podemos decir entonces que puesto que la potencia es diferencia de potencial por corriente, potencia es V por I, entonces si P1 y P2 son prácticamente iguales, entonces V1 y 1 es prácticamente V2 y 2, y deberíamos ponerle entonces el signo de aproximadamente igual. Entre esta expresión y esta expresión podemos otra vez formar V1 sobre V2. De acá, V1 sobre V2 es igual a I2 sobre I1, que se la podemos añadir a esta igualdad para transformarla en una igualdad triple, que es la conexión entre potenciales es como la conexión entre números de espiras y es inversamente proporcional a la relación entre corrientes. Observen lo que esto significa. Si el número de espiras del primario es mayor que el número de espiras del secundario, entonces este número es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces V1 es mayor que V2. Si V1 es mayor que V2, entonces V1 mayor, V2 menor y V2 es el secundario, quiere decir que tenemos entonces un transformador que reduce el voltaje. Pero al reducir el voltaje, como la relación con las corrientes es inversa, entonces aumenta la corriente se sube, la corriente sube entonces en el secundario. Es decir, la corriente en el primario era menor, en el secundario es mayor, pero disminuye el voltaje. Mientras, si lo que se tiene es número de espiras en el primario menor que el número de espiras en el secundario, entonces este número V sub 1 va a ser menor que V sub 2. V sub 1 es el primario, V sub 2 es el secundario, y se tiene entonces un transformador que eleva el voltaje, pero al elevar el voltaje baja la corriente. Sí, esto es un aparato que es bastante útil en la vida cotidiana y que nos permite, por ejemplo, llevar corrientes y diferencias de potencial de una toma común y corriente casera a un aparato que permite voltajes más bajos. Miremos una aplicación casera simple. Un transformador que reduzca de 120 voltios, que es la toma usual de corriente o de diferencia de potencial en una casa, a 10 voltios con el que trabajan muchos aparatos caseros. ¿Qué se necesita? Se necesita un transformador. Supóngase como ejemplo que tenemos un transformador en cuyo primario hay 400 vueltas. Si la corriente de salida que necesitamos en el aparato casero no debe sobrepasar a 350 miliamperios, entonces, por las ecuaciones que tenemos acá, esta triple igualdad encerrada en el cuadro rojo, podemos entonces obtener las siguientes conclusiones. El transformador ha de tener 40 vueltas en el secundario y en el primario la corriente de entrada será de 35 miliamperios. Con esto entonces terminamos el módulo 30 y el curso de Física 2. Después de la lectura de los temas de este módulo, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas. Hemos terminado
el curso de Física 2 en el que hemos explorado diversos temas. Comenzamos el curso explorando el tema de las oscilaciones, cuyo fruto lo vimos en la última parte cuando estudiamos el tema de las oscilaciones eléctricas, que es un tema que se podía desarrollar con perfecta analogía al caso de las oscilaciones mecánicas de sistemas de masa resorte, al caso de las oscilaciones forzadas, y vimos además que había también una forma análoga de estudiar en el caso electromagnético las oscilaciones que daban lugar a la resonancia. Los fenómenos de resonancia en el caso mecánico son bastante importantes en el terreno de la ingeniería civil arquitectural, de la ingeniería de estructuras, ante todo. Un ejemplo bastante dramático del logro del momento de la resonancia en una estructura es el desplome del puente de Tacoma en Estados Unidos en los años 50. Es decir, que los fenómenos de resonancia tienen algún perfil que es bastante dañino para estructuras. Pero por el otro lado, los fenómenos de resonancia permiten en otros terrenos realizar logros grandes. En particular, los fenómenos de resonancia electromagnética en circuitos del tipo LC, como los que vimos en el módulo 29, permiten el diseño de circuitos de recepción de ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética puede salir de una antena, de una emisora, de una central de televisión, llegar a un equipo de recepción y, mediante el proceso de sintonización, realizar una interacción que es la que produce la resonancia, que amplifica la señal y que nos permite sintonizar, digámoslo así, las emisoras que queremos escuchar. Los efectos de resonancia son efectos en los que es importante el previo diseño de circuitos de condensadores, resistencias bobinas, circuitos que son alimentados por fuentes de corriente generalmente alterna y que permiten entonces un avance en el territorio, digamos, de las telecomunicaciones. Esto con respecto a lo que era el tema de las oscilaciones, que al final resultó tener un alto beneficio en teoría electromagnética. Nosotros sabemos que el campo electromagnético, y esto se va a mirar en el curso número 3, el campo electromagnético puede viajar de manera ondulatoria, es decir, existen ondas electromagnéticas. Sobre este tema hicimos algunos desarrollos previos que tuvieron que ver con el campo electromagnético variable con el tiempo, campos magnéticos variables con el tiempo que generan campos eléctricos variables con el tiempo. Esto es lo que está contenido en la ley de inducción de Faraday. Pero además, recuerden que vimos que la ley de Ampère para el campo magnético necesitaba ser modificada para involucrar efectos que tuvieran que ver, primero que todo, con la conservación de la carga eléctrica y, segundo, efectos que daban lugar a que campos magnéticos variables con el tiempo son capaces de generar campos eléctricos variables con el tiempo. En síntesis, lo que puede ocurrir es algo como lo siguiente: un campo magnético variable con el tiempo genera uno eléctrico variable con el tiempo, el que a su vez genera uno magnético variable con el tiempo y a su vez uno de la otra clase variable con el tiempo, y así sucesivamente hasta generar un campo electromagnético ondulante que viaja en el espacio vacío a una velocidad igual a la velocidad con la que viaja la luz. Esto nos significa que la teoría del campo electromagnético está en la base
de la teoría y de la práctica moderna de las telecomunicaciones. De hecho, lo que se hizo con la teoría de Maxwell y con todo el amplio desarrollo de la teoría de circuitos electromagnéticos fue la creación de instrumentos de comunicación, como lo fue primero que todo el telégrafo, como lo fue luego el teléfono, como lo fue luego el logro de las comunicaciones inalámbricas por ondas electromagnéticas, que dieron lugar a la comunicación, digamos, intercontinental, y que abrieron todo el espectro de telecomunicaciones que caracteriza nuestra época. Con el propósito de adentrarnos en la teoría del campo electromagnético, hicimos entonces un estudio previo sobre lo que es una teoría de campo clásica, que es la teoría newtoniana de gravitación, en la que comenzamos con el estudio de las fuerzas gravitacionales básicas y con el propósito de llegar luego hasta leyes fundamentales que nos permitieron definir, primero que todo, el campo de gravitación, luego el potencial gravitacional, cantidades que luego fuimos capaces de reproducir con sus debidos cambios cuando llegamos a establecer las leyes básicas del campo eléctrico. Definimos el campo electrostático, definimos el potencial, logramos mostrar que las leyes básicas del campo eléctrico son la ley de Gauss y una ecuación que habla acerca de la conservación de la energía en el campo electrostático. Decimos que el campo electrostático es conservativo, y luego hicimos un trabajo paralelo en el caso del magnetismo, logrando escribir una ecuación como la ley de Ampère y una ecuación para el flujo de las líneas de campo magnético. Estas cuatro ecuaciones, con su cambio pertinente en cuanto a la inclusión del fenómeno de inducción y la modificación de Ampère-Maxwell, dieron lugar entonces a la teoría electromagnética, que fue planteada en términos de cuatro ecuaciones integrales, que también ciertamente se pueden escribir como ecuaciones diferenciales. En el curso 3 habrá alguna extensión de estos temas hacia propiedades del campo electromagnético, particularmente propiedades de propagación de las ondas electromagnéticas y aplicación de la teoría electromagnética también al caso de la propagación de la luz.